No olvidemos la noche que quedó marcada como una de las más tensas en la carrera reciente de Yuridia. Lo que debía ser una presentación impecable terminó convirtiéndose en un momento incómodo que hoy sigue explotando en redes sociales. En pleno evento, un espectáculo benéfico de lujo que reunió a figuras importantes de la música mexicana, productores, celebridades y prensa, la cantante abandonó el escenario y dejó al público sin aliento. El detonante, una aparición inesperada de Ángela Aguilar que nadie tenía en el radar. Desde el inicio, el ambiente era impecable. El recinto estaba completamente lleno, las luces brillaban con una elegancia casi cinematográfica y todo apuntaba a que Yuridia sería, como siempre, la artista más ovacionada de la noche. Cuando salió al escenario, impuso presencia al instante, seguridad en cada paso, un vestido que reflejaba poder y esa voz que parece partir el aire en dos. En apenas un par de canciones ya había conquistado a todo el auditorio. Era su espacio, su energía, su noche, al menos hasta ese instante. Sin previo aviso, entre el revuelo y los aplausos, apareció Ángela Aguilar caminando hacia el escenario con una confianza que tomó a todos por sorpresa. No hubo anuncio, no hubo presentación formal, simplemente se abrió paso como si aquello estuviera pactado. El público, sin entender el trasfondo, reaccionó con emoción, grabando cada segundo como si se tratara del inicio de un dueto histórico. Lo que nadie sabía era que esa entrada repentina activaría una tensión que llevaba meses acumulándose tras bambalinas. Muchos en el auditorio creyeron que estaban frente a un momento épico, una de esas sorpresas que los artistas guardan bajo llave para desatar euforia en el público. Pero la realidad era completamente distinta. Yuridia no tenía la menor idea de lo que estaba por ocurrir. La entrada de Ángela no estaba en el libreto, no figuraba en ningún ensayo, y, según fuentes cercanas al evento, ni siquiera se había mencionado en una conversación informal. Fue una irrupción espontánea, o premeditada, dependiendo de quién lo cuente. Ángela subió al escenario con una seguridad que contrastaba con la incredulidad de Yuridia. Tomó un micrófono con total naturalidad, se plantó a su lado, y con un tono que sonaba más a instrucción que a invitación, soltó: «Vamos a cantar esta contigo». No consultó, no preguntó, no esperó asentimiento. Lo dijo como si fuera la dueña de la situación, como si aquella noche girara en torno a ella. El público reaccionó de inmediato, alaridos, celulares apuntando, emoción por lo que imaginaban sería una colaboración inesperada. Pero mientras las butacas vibraban, la expresión de Yuridia cambió de forma casi imperceptible. No era emoción, no era sorpresa agradable. Era una molestia contenida que solo quien ha subido a un escenario conoce, la sensación de que alguien invade tu espacio, tu trabajo, tu momento. La tensión comenzó a sentirse en el ambiente. Mientras Ángela hacía señas a la banda para arrancar, Yuridia la observaba con un gesto fijo, casi helado. Nadie en el público podía imaginar lo que realmente estaba pasando, no había una sola razón para ese dueto improvisado. No existía arreglo previo, ni armonía ensayada, ni siquiera una conversación que justificara esa escena. Todo era improvisación, pero no la clase de improvisación artística que se celebra, sino una intromisión completa. Aún así, la audiencia insistía, creyendo que estaba a segundos de presenciar historia. «Canten juntas», gritaban. Twitter, TikTok y transmisiones en vivo comenzaron a reportar que se venía el dueto del año. Pero lo que realmente estaba por llegar era el inicio de un desencuentro que hoy sigue generando titulares. Cuando Ángela levantó la mano para marcar la entrada de los músicos, convencida de que tenía control absoluto, el ambiente cambió. Yuridia finalmente reaccionó. Pero no con un desplante escandaloso ni con un arranque de furia, sino con una frase breve, contundente y cargada de una autoridad que solo alguien con su trayectoria puede imponer. No alzó la voz. No lo necesitó. Su tono fue firme, directo y lo suficientemente claro para que las primeras filas quedaran paralizadas. «Yo no voy a improvisar algo que no acordé». El murmullo que llenaba el auditorio se desvaneció como si alguien hubiera apagado un interruptor. La frase de Yuridia cayó con tal peso que sustituyó por completo la música, los aplausos y la energía que minutos antes dominaban la noche. Fue una línea trazada con precisión quirúrgica, una declaración de límites en el único lugar donde todo se ve, el escenario. No hubo gritos, no hubo dramatismo exagerado. Solo una verdad contundente que atravesó el lugar entero. Ángela se quedó inmóvil. Su gesto confiado se desplomó en cuestión de segundos. Intentó suavizar el ambiente con una risa que sonó más a temblor que a humor, un intento desesperado por recuperar la compostura. Pero ya no había forma de esconder lo obvio, la escena se le había ido de las manos. Su entrada improvisada se transformó en un boomerang que le regresó directo al rostro. Y todos lo notaron. El público, sin saber cómo procesarlo, se dividió en reacciones instintivas. Hubo quienes contuvieron el aliento, quienes murmuraron «¡Ay, Dios!» y quienes soltaron una carcajada nerviosa ante lo inesperado del momento. Nadie estaba preparado para una respuesta tan limpia, tan directa, tan cargada de autoridad. Yuridia no necesitó levantar la voz, bastó la firmeza con la que habló para dejar claro que no permitiría una falta de respeto en su propio escenario. Mientras Ángela hacía pequeños gestos buscando que la ovación la rescatara,
la atmósfera ya estaba rota. Donde antes había entusiasmo, ahora había incomodidad palpable, casi visible. La seguridad con la que había subido al escenario desapareció por completo, revelando la vulnerabilidad de alguien que cometió un error estratégico frente a miles de personas. Yuridia, en contraste, permaneció con la postura tranquila, sin moverse más de lo necesario, mirando a Ángela como quien deja claro que no se va a dejar manipular ni un milímetro. Esa mirada fue suficiente para que el público entendiera lo que estaba en juego. No era una simple molestia, era una defensa legítima de su espacio profesional. El silencio que siguió pareció estirarse eternamente, aunque apenas duró unos segundos. Y esos segundos fueron suficientes para convertir la noche en historia. Cuando Yuridia regresó el micrófono a su base con una calma casi desafiante y retrocedió un paso, el auditorio comprendió que aquello no era una escena más, era el inicio de un conflicto que retumbaría mucho después de que las luces se apagaran. Luego vino lo inevitable. Cientos de teléfonos apuntando al escenario captaron la atención, el cruce de miradas, la frase exacta. En cuestión de minutos los vídeos comenzaron a aparecer en TikTok, X e Instagram. Las ediciones cómicas, los análisis frame por frame y los memes se multiplicaron como fuego en pasto seco. El clip de Yuridia diciendo, "Yo no vine a improvisar", empezó a recorrer el país a una velocidad absurda. Para cuando terminó el evento, ya tenía miles de visualizaciones y el hashtag Yuridia es la reina empezaba a crecer junto a otros más directos y mordaces. La respuesta del público fue inmediata y polarizante. Los seguidores de Yuridia defendieron su reacción como una muestra de profesionalismo. "Eso no es soberbia, es poner límites", escribió una fan en X. Otro comentó, "Ya era hora de que alguien le recordara a Ángela que no todo gira alrededor de ella". Pero eso era solo el inicio. Para quienes apoyaban a Yuridia, aquella frase se volvió un emblema. Un recordatorio de que incluso los artistas más queridos tienen derecho a poner límites sin miedo a las consecuencias. Era más que una respuesta, era una postura. En cuestión de minutos comenzó a circular como si fuera un mantra moderno, repetido en comentarios, stickers, audios y publicaciones que celebraban la firmeza de una mujer que se negó a ser eclipsada. Pero el otro lado no tardó en levantarse. Los seguidores de Ángela reaccionaron con la misma fuerza, acusando a Yuridia de soberbia. Pudo haber seguido el juego, escribían. Estaba exagerando, solo era un gesto bonito de compañerismo. Algunos incluso recortaron el vídeo para mostrar a Ángela en una posición vulnerable, intentando suavizar la escena y presentarla como víctima de una reacción innecesariamente rígida. Sin embargo, el clip completo, sin ediciones ni adornos, seguía siendo la referencia más compartida, y era imposible ignorar la contundencia del momento. TikTok se convirtió en un campo de batalla creativo. Los usuarios tomaron la frase de Yuridia y la transformaron en un audio viral para situaciones de todo tipo, desde evitar una llamada incómoda hasta rechazar tareas en la escuela o poner límites en la oficina. Uno de los vídeos más reproducidos mostraba a una chica cerrando la laptop del trabajo y sincronizando el movimiento con la frase. Otro mostraba a un árbitro de fútbol soplando el silbato justo cuando sonaba el audio, como si estuviera suspendiendo el partido. La viralidad era inevitable, la frase ya había trascendido el incidente. En Facebook, las páginas de farándula inundaron el feed con análisis, transmisiones en directo y debates que parecían mesas de opinión improvisadas. Algunos recordaban otros momentos en los que Ángela había intentado integrarse sin aviso al show de un colega, mencionando presentaciones de años anteriores con Espinosa Paz y Cristian Nodal. Muchos comentaban que lo ocurrido con Yuridia no era un caso aislado, sino el primer límite puesto en público. YouTube también ardía. Los comentaristas más populares del entretenimiento mexicano desmontaban la escena segundo a segundo, analizando el lenguaje corporal, el tono de voz de ambas y hasta la dirección de las miradas. Algunos defendían el derecho de Yuridia a decidir con quién canta, otros señalaban que Ángela llevaba meses intentando proyectar una imagen más espontánea y arriesgada, aunque sus decisiones fueran mal recibidas por otros artistas. Mientras tanto, en Instagram, Yuridia optó por lo más inesperado, guardar silencio. Ni una historia, ni una aclaración, ni una frase que calmara o avivara la polémica. Ese silencio fue interpretado como un mensaje contundente, ella no necesitaba explicarse. La gente podía ver el vídeo. La gente podía sacar conclusiones por sí sola. La división estaba hecha. Dos fandoms enfrentados, dos narrativas opuestas, un mismo material circulando a un ritmo que ni los equipos de manejo de crisis podían seguir, pero la verdadera intensidad se vivía lejos de las cámaras. En los pasillos del backstage, donde los susurros corren más rápido que los comunicados oficiales, la frase de Yuridia rebotaba de músico en músico, de asistente en asistente. ¿Oíste lo que dijo?, preguntaban algunos. No puedo creer que lo dijo en vivo, respondían otros mientras miraban sus teléfonos incapaces de creer que el clip ya estaba en tendencia nacional. No había un solo espacio en backstage donde no se sintiera esa vibración extraña, esa mezcla de shock y adrenalina que solo aparece cuando algo realmente grande acaba de estallar. Los técnicos hablaban en susurros, los músicos se miraban entre sí sin saber si reír o quedarse en silencio,
y los asistentes caminaban con esa incomodidad evidente de quien no quiere ser atrapado en medio de un conflicto ajeno. Cuando Yuridia cruzó la cortina, no venía temblando ni buscando excusas. Al contrario, llegó con una serenidad que descolocó a todos. Se acomodó en una silla plegable, se secó el sudor con la toalla que alguien le pasó, después de un sorbo largo de agua, soltó una frase corta, casi casual: era cuestión de tiempo. Bastaron esas 3 palabras para que los que estaban cerca entendieran que lo ocurrido en el escenario no había sido espontáneo, sino la culminación de una tensión acumulada desde hacía meses. Y es que detrás de cámaras muchos recordaron al instante un suceso que había pasado desapercibido para el público, pero que entre los equipos de producción se comentaba desde mediados de 2025. Durante un ensayo para una presentación televisada, Ángela habría intentado modificar una parte crucial del arreglo original para quedar en el centro de atención, incluso cuando la estrella invitada era Yuridia. Quienes estuvieron presentes en aquel momento aseguran que la mirada de Yuridia lo dijo todo, aunque por diplomacia no hizo más que sonreír y seguir adelante. Ese día, según varios músicos, Yuridia dejó una advertencia discreta pero firme: una vez lo permito, 2 no. Así que lo vivido en el evento benéfico no fue una sorpresa para quienes conocían ese antecedente. Los comentarios en el pasillo eran un torbellino. Un tecladista murmuró: hoy sí se notaba que no iba a ceder ni un centímetro. Otro asistente dijo entre dientes: era la única que podía frenarla. Nadie más se atreve. Las reacciones se mezclaban entre la incredulidad y una especie de respeto silencioso. Ángela llegó segundos después, caminando rápido, con un gesto duro que intentaba ocultar su frustración. Según varios testigos, buscó acercarse a Yuridia para confrontarla, pedirle explicaciones o defenderse. Pero al verla sentada, tranquila, casi imperturbable, entendió que ninguna palabra cambiaría lo que todo el país ya estaba viendo en redes sociales. Intentó suavizar su enojo con comentarios como: solo quería sumar, nada más. Pero el ambiente ya estaba cargado de una manera irreversible. Nadie creyó la versión dulce después del evidente intento de protagonismo que todos acababan de presenciar. Lo que sí dejó a todos helados fue lo que Yuridia dijo minutos más tarde mientras hablaba con uno de los productores: cuando alguien confunde un escenario con un escaparate, se termina rompiendo algo. Una frase que zanjó la discusión sin gritos ni escándalos, dejando claro que para ella no se trataba de orgullo, sino de respeto profesional. Lo que el público había visto en el escenario no fue una reacción impulsiva. Fue la punta del iceberg de un conflicto que llevaba meses acumulándose, y las siguientes horas lo revelarían de forma devastadora. Quien creyó que con el paso del tiempo el ruido bajaría, estaba completamente equivocado. La situación no se calmó, se desbordó. Poco después de que terminara el evento, alrededor de la medianoche, comenzó a circular un audio filtrado que no solo confirmó la tensión previa, sino que la elevó a niveles mucho más delicados. Era el tipo de grabación que nadie espera escuchar y que, cuando aparece, ya es demasiado tarde para frenar el escándalo. El clip comenzó a moverse primero en WhatsApp, luego en X, y finalmente explotó en TikTok como si se tratara de un anuncio de guerra. En la grabación se escuchaba a un miembro del equipo de producción tratando de convencer a Yuridia horas antes del show: ¿de verdad no quieres hacer una participación con Ángela? Te lo van a agradecer muchísimo. La respuesta de Yuridia, serena, directa, sin tambalearse ni un segundo, dejó a todos en shock: prefiero no hacerlo. No voy a permitir que alguien llegue a adueñarse del escenario como si fuera de su propiedad. Era una frase contundente, sin adornos y sin rabia, pero con la certeza de un artista que estaba dejando claro que no iba a permitir atropellos. Esa sola línea bastó para incendiar las redes y darle otro giro al escándalo. En minutos, el audio ya estaba siendo replicado por cuentas de farándula, canales de análisis y páginas de noticias de entretenimiento en toda Latinoamérica. Los encabezados aparecieron casi al instante: Yuridia ya lo había dejado claro, el conflicto fue anunciado desde antes del show, no fue soberbia, fue un límite previamente marcado. Las reacciones explotaron. Un usuario comentó: se necesita valor para decirle eso a alguien del clan Aguilar. Mis respetos. Otros señalaban algo que muchos venían comentando desde hace tiempo: Ángela siempre quiere ser el centro. Ya era hora de que alguien pusiera orden. La frase "el escenario no es tu casa" se transformó en tendencia. Los memes llegaron como tsunami: vídeos de vecinos invasivos, jefes que quieren controlar todo, personas que intentan imponerse en reuniones familiares, y todos usando ese audio como soundtrack perfecto. Para los fans de Yuridia, la filtración fue la prueba definitiva. El relato que algunos intentaban construir, de que su reacción había sido exagerada o caprichosa, se desmoronó en segundos. El audio mostraba a una mujer que simplemente estaba protegiendo su espacio profesional, harta de dinámicas que se repetían una y otra vez. Y lejos de apagar la polémica, lo que venía después iba a poner la historia en un nivel mucho más explosivo. Para los fans de Ángela, aquel audio cayó como un balde de agua fría. Era la prueba que muchos preferían no ver, que lo ocurrido sobre el escenario no había sido un accidente ni un malentendido pasajero, sino el reflejo de un comportamiento que ya había generado tensiones con otros artistas.
En foros especializados y programas de crítica musical, la conversación tomó un giro más serio. Ya no se debatía únicamente el choque público, sino la raíz del conflicto, dos maneras opuestas de entender el escenario. Para Yuridia, la disciplina, la estructura y el respeto a los acuerdos eran esenciales. Para Ángela, la idea de seguir el momento y tomar el protagonismo parecía una constante. Aquella noche, ambas filosofías colisionaron sin posibilidad de disimulo, y el audio filtrado dejó sin espacio a las interpretaciones cómodas. Ya no podía maquillarse como una broma mal entendida. Era la consecuencia lógica de un límite que llevaba meses formándose en silencio. La situación solo empeoró cuando llegó la primera reacción pública de Ángela Aguilar. Su silencio se rompió con una historia de Instagram que, lejos de limpiar el incendio, terminó avivándolo. Subió una foto suya en un ensayo, sonriente, rodeada de músicos, acompañada de una frase que pretendía ser conciliadora: la música es para compartir. Pero el mensaje no tuvo el efecto esperado. Lo que para algunos pudo verse como un intento de apaciguar, para la mayoría sonó como un intento torpe de retomar el control narrativo. Los comentarios lo evidenciaron al instante: compartir no es forzar. Compartir es consensuado, no sorpresa. La música es para compartir, pero el micrófono no se roba. X explotó con capturas de pantalla de la historia, acompañadas del clip donde Yuridia frenaba la invasión del escenario. La frase se convirtió en material perfecto para la burla, memes, parodias y reacciones inundaron todas las plataformas. En TikTok, cientos de usuarios tomaron la frase de Ángela y la convirtieron en sátira visual. Había vídeos de compañeros de oficina compartiendo el escritorio sin permiso, hermanos entrando a cuartos ajenos y hasta parejas apropiándose del control remoto, todos rematados con el texto: la música es para compartir. Pero claro, escrito con ese tono irónico que el internet domina a la perfección. Incluso páginas de humor crearon sketches donde personajes decían la frase justo antes de irrumpir en situaciones privadas, desde fiestas familiares hasta clases virtuales. La frase que buscaba suavizar la polémica terminó convirtiéndose en combustible para la burla colectiva. Mientras tanto, los seguidores de Yuridia no dejaban pasar la oportunidad de recalcar lo central: compartir no implica borrar a quien estaba primero. Y así, en menos de una noche, la imagen de Ángela, que intentaba proyectarse conciliadora, terminó enfrentando una ola de críticas que la historia no hizo más que agravar. Mira, yo he sido muy clara toda mi vida, yo no subo a un escenario a improvisar ni a competir por quién brilla más. Para mí, la música es trabajo, respeto y preparación. Y si alguien quiere convertir el escenario en un escaparate personal, ese ya no es mi problema, ese límite lo puse hace tiempo. Hizo una pausa, respiró y siguió con más fuerza: no es la primera vez que me quieren pintar como la conflictiva por defender mi espacio. Pero, ¿sabes qué? Prefiero que me critiquen por ser firme a que me usen para protagonismos baratos. Yo no vine a ser alfombra de nadie y no voy a empezar ahora. Antes de terminar, lanzó una frase que encendió todavía más el debate: la gente vio el vídeo. No tengo que explicar lo que está claro. Y con una sonrisa desafiante remató: díganme ustedes en los comentarios qué opinan realmente de todo esto, porque los leo, y si quieren más verdades incómodas como esta, suscríbanse, que lo que viene está más fuerte.